Muy buenas gamers y bienvenidos a una aventura más, ya que hoy se viene la tier list de Genshin Impact pre-Natlan. Vamos a tener uno de los vídeos cortos que más os gusta, que posiblemente sea una película y que los editores ya me están mirando con caras extrañas. Se les quiere mucho a los editores. Un saludito a Tuma, a Uriel y a Edward. Y en los comentarios quiero que les mandéis un corazoncito a los tres, a Tuma, a Uriel y a Edward. Gracias por todo el contenido y el trabajo que dan para vosotros, para que tengáis lo mejor de lo mejor. Y hoy sí, antes de Natlan, y es uno de los vídeos que más me habéis pedido, vamos a traer la tier list completa de Genshin Impact. Puntos importantes: número 1, de izquierda a derecha y de arriba a abajo es la importancia actualmente, con lo cual habrá un mejor personaje de Genshin Impact y habrá un peor personaje de Genshin Impact. Como veis, esta tier lo define, tier Aloy. Y aparte de todo eso, contaremos a los personajes 5 estrellas en un potencial realista, ya que el juego lleva 4 años, con lo cual tanto los personajes C0 arma 4 estrellas como los propios personajes C1 o C2 con algún arma que no tiene por qué ser la suya 5 estrellas son válidos para contarlos, y os diré a qué nivel es el prime de cada personaje. Por ejemplo, Neuvillette no hace falta la C2, pero C1 y su arma es su prime y es donde va a estar. O Yelan C1 y Aqua, o algún otro personaje como Raiden, que podría ser C2 más de catch con arma 4 estrellas. Y los personajes 4 estrellas se contarán C6, los 4 estrellas, ya que también después de 4 años, si os enfocáis en un personaje en concreto que os gusta mucho, tiene unos potenciales increíbles. Me hubiera gustado quizá también separar la tier list entre carries y soportes. Dejadme en los comentarios si queréis que sean o que haga otra tier list separada de carries y soportes, pero completa de todos los personajes de Genshin Impact. Y ahora sí, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, apoyar con todo esto que es gratis el canal para que tenga más visualización, para que se muestre más en YouTube y para que sigamos creciendo lo que estamos creciendo. Gracias, comunidad. Y vamos con la tier list completa de Genshin Impact. Bien. Creo que para agilizar hay cosas que tenéis claras de otros vídeos y que en general todo el mundo ya tiene aceptado, que son que los must pull son pues Nahida, Furina y Kazuha. Se podría incluir por aquí al señor Neuvillette y Arlequino, que son los mejores carries de todo Genshin Impact. Y después, en una tier un poquito más alejada de must pull, estarían por aquí Yelan, Xianjun, en este orden. Y en mi opinión personal, creo que Emily entrará por aquí, pero para ser precavidos vamos a poner a Emily por aquí. Aparte de todo esto, en la tier Aloy hay cosas que ya podemos poner directamente, como Kiki, como Xinjiang. De hecho, estarán Kachina y Kinich por aquí y os diré dónde considero que los pondría, así que tranquilos. Pero bueno, ya sabéis que todo esto puede ir variando, lo voy a variar a lo largo de la tier, con lo cual no os quedéis con lo que hago inicial, tampoco os quedéis con lo que hago al final, porque todo tiene su explicación. Pero hay cosas muy fáciles para reducir y simplificar. Ahora, el viajero tiene viajero Anemo, Geo, tiene viajero Dendro, viajero Electro, viajero Hidro y saldrá el viajero Piro dentro de poco. Bien, todos los viajeros son malísimos, con lo cual el viajero que está aquí va a ser todos los viajeros que son malísimos, que lo voy a tirar a tier Aloy. Y la viajera Lumin la voy a contar como viajera Dendro, que va a estar por aquí, que es muy interesante y muy poderosa como viajera Dendro. ¿Qué más? Zoma le voy a mandar por aquí abajo por su rol de crepitar, pero realmente está un poco más o menos, algo así van a estar. A ver si encuentro rápido algún personaje que esté en me. Setos como carry pues está en me, lo siento mucho. Es interesante, pero por encima de él tiene a Clorinde, tiene a Raiden, tiene a Sino, tiene a todos los carries selectos en general. Candace se va por aquí, no sé si en me o en Tira Aloy. A ver, Candace se salvaría la Tira Aloy porque tiene una utilidad como carry y es poderosa como carry. Dory se va por allá abajo. Vale, creo que más o menos... Bueno, y Yunjin, peor que Candace. Lo que pasa es que ahora en Natlan sale un arma de la forja que os he traído en otro vídeo, o os traeré en otro vídeo de armas de la forja de Natlan. Y ella tiene un pequeño bufo porque sacan una lanza de defensa, pero esto es otra historia. Xionyun también se va por aquí, aunque bueno, Xionyun es como Candace, se podría rescatar porque Xionyun tiene los derretidos inversos que no le van mal. Ningguang sí que la voy a tratar por aquí en me, y algunos pues ya digo, pueden ir volando. Voy a hacer una tier en A de los soportes dedicados, porque más o menos la función de todos es habilitarte un equipo y solo funcionan a C6, con lo cual si los voy localizando, los soportes dedicados pues van cayendo por aquí. Me falta Gorou, que no lo estoy viendo así de primeras, pero lo encontraré seguro. Y creo que los personajes que puedo ir poniendo volando, por así decir, creo que ya estarían por aquí.
Quizá una Keqing por aquí en A, no sé si por encima. Voy a ponerla por debajo los soportes dedicados, porque a día de hoy los soportes dedicados, a quien le guste Xiao o quien le guste Scaramouche, juega Faruzan. Pero Keqing siendo más de permanente, pues bueno. Freminet en tier Me, Kirara, bueno, en tier Aloy, Kirara quizá en A abajo por los Agravits que puede funcionar. Y creo que se me escapa. Gorou no está, muchachos. Aquí, Gorou, soportes dedicados. Vale, más o menos algo así se podría arrancar. Y ahora sí vamos con el resto de cosas que, como veis, tampoco hay mucho misterio. Vale, personajes que podrían estar literalmente también en Must Pool, siendo de 4 estrellas, pues los jinetes del apocalipsis: Bennett, Xiangling, Xingqiu y Cookie. Esto es lo más importante de todo Genshin Impact. Si tenéis esta tier de personajes que está aquí, en este orden me atrevería a decir, literalmente, bueno, Arlequino siendo carry la pondré un poco por debajo. En este mismo orden, quizá por encima de Yelan. En este mismo orden diría, tenéis todo Genshin Impact resuelto. Todo el resto es muy interesante. Ahora, ¿pondría a Bennett por encima de todo esto? Pues posiblemente. ¿Pondría a Xiangling por encima de Yelan? Pues no. ¿Pondría a Xingqiu por encima de...? No. ¿Pondría la galleta por encima de...? Pues la galleta te habilita equipos. La galleta podría estar por aquí perfectamente a día de hoy. Yelan está más abajo porque existe Furina. Si no existiera Furina, Yelan estaría muchísimo más. Siempre os dije que entre Furina y Yelan la única diferencia es que Yelan se puede jugar en Rider National. En el resto de cosas Furina es muchísimo mejor que Yelan y Yelan sigue estando aquí de lo poderosa que es. Así que creo que quedaría algo así, más o menos. Incluso quizá el poner a Yelan aquí en Tier God arriba, no. Así está bien. Empezamos. Esta tier es lo más importante, es súper importante y me gusta mucho ver la tier al principio del vídeo. Seguimos. Gaming se va directamente a God por aquí. Gaming C6 te habilita el cuarto mejor equipo de Genshin Impact y en circunstancias el tercer mejor equipo de todo Genshin Impact, siendo un 4 estrellas. Por el valor de ser 4 estrellas hasta lo subiría, pero por el tema de ser carry, si os fijáis aquí solo están Arlequino y Neuvillette, y Arlequino ya con constelaciones y arma 5 estrellas supera a Gaming, así que no tiene mucho más misterio esa historia. Sakarosa se va por aquí a God también de lo poderosa que es. Vamos a poner carries de los más poderosos del juego. Jutao con el doble bufo daño infligido de Furina C2 más Yelan C1 y con Xianjun C2. Jutao también se ha vuelto otra vez uno de los mejores carries del juego. Es Jesucristo en la tierra. Jutao ahora mismo con el doble hidro junto a Xianjun, haciendo el combo de 2 normales cargados, salto descendente y pudiendo llegar a 6-7 repeticiones de este daño por rotación, que es un sinsentido. ¿Qué más? ¿Qué más? Sino, ya sabéis, aquí el mejor personaje del juego. No, mentira. Sino por aquí en ese, no sé si por... No es soporte, pero bueno, por aquí lo veremos. Alhaitham, la cosa es que ahora llega Kinich. Vamos a hablar de Kinich y Alhaitham, que este punto es interesante. No veo Alhaitham. Kinich, Tignari y Alhaitham. Ok, vale. El best in slot de Tignari y Alhaitham es el mismo, que es Nahida, Furina, Cookie. Core de Hyperloom increíblemente poderosa, con el carry de Andro haciendo spreads, con rotación bastante frenética dentro de lo que cabe, Alhaitham con rotación de 18 segundos, Tignari con rotación de 12 y Furina, Nahida y Cookie con rotación de 15, con lo cual Tignari encajaría mejor en los equipos de rotación de 15 que Alhaitham, que tiene 18, número 1. Alhaitham C0 puede superar a Tignari en C1, C2 o así. Tignari es más normal que te salga en el permanente, con lo cual te ahorras un pity del promocional, que es un punto a favor de Tignari. Pero Kinich con C1 y C2 creo que a día de hoy va a superar en los mismos equipos a Tignari y Alhaitham. Pero además Kinich está hecho para jugarse en equipos de Quemadura y Crepitar, los cuales no destacan ni Tignari ni Alhaitham. Y combeará con Bennett, cosa que no hace ni Tignari ni Alhaitham. Con lo cual, mi opinión es que Kinich se quedará aquí en God como mejor carry dentro actual. Y no sé hasta qué punto llegaría a ponerse como re-God, como de los mejores carries del juego, por encima de Alhaitham y Tignari. Y entre Tignari y Alhaitham también, en mi opinión, los voy a dejar bastante parejos. Si no fuese por Kinich, Alhaitham iría aquí en Tier God, así que los main Alhaitham... ¡Phil! ¿Que no te gusta Alhaitham? Sí, está muy bien, pero es que lo inflan mucho, porque es muy bueno a C0 y le pasa como a Tartaglia, que inflan mucho el equipo porque la opinión de los jugadores que no indagan en la jugabilidad meta o que no buscan techos en Genshin Impact, como funciona muy bien a muy bajos recursos, ya sienten que es increíble, porque muchos jugadores son casual en Genshin. Entonces el tema de ser casual hace que lo que funcione fácil y con poquito te parezca que está muy roto, pero luego cuando ya mejoras todo eso, entiendes más y quieres llegar a mucho más allá, en pasarte las salas más rápido, en hacer más daño y cosas que tampoco son tan importantes, la verdad, te das cuenta de que están limitados. Por eso es que se infla Alhaitham, pero es poderoso.
pero a ciertos niveles, con lo cual Alhaitham estaría aquí en God, que está bastante bien, pero con la llegada de Kimmich, y esto es una predict, si fallo, pues entonces Kimmich estaría más abajo y Alhaitham estaría aquí en God, Kimmich se va directamente aquí y Alhaitham con Tignari serían aquí. En mi opinión, entre los dos, por todo lo que os he explicado, por el hecho de no gastar deseos del permanente, que es el recurso más poderoso de Genshin Impact, o sea, del promocional, perdón, diría hasta que Tignari podría estar por aquí, ya que, como digo, tienes un potencial techo mayor, tienes la combinación de equipo de 15 segundos que le beneficia más a Tignari, así que bueno, Tignari Alhaitham, Alhaitham Tignari, por ahí, y si no, depende, porque si no, si juegas el equipo óptimo con Baizu Cazador de Dragones, C2, C2 y si no, Arma con C1 o C2, tiene un techo más o menos así, ya que las constelaciones de Alhaitham no le mejoran mucho más y si no, bastante. Así que los techos así, los mínimos así, techos mínimos, y hablamos de C1, C2 Arma. Seguimos. Raiden. Raiden se va por aquí, a pesar de que Clorinde... Esta es buenísima, porque Clorinde llegó y Clorinde para mucha gente también es un cambio importante. Clorinde debería estar aquí. Bien, objetivamente Clorinde tiene más techo que Raiden, pero no puede jugar todos los equipos que puede jugar Raiden. Raiden brilla en el Raiden Hypercarry, cosa que Clorinde no le va mal, en el Raiden National, y Raiden se puede adaptar bastante bien al equipo de Aggravate puro de Clorinde. Clorinde no puede jugar Clorinde National, puede hacer un buen desempeño en Clorinde Hypercarry, pero bastante peor que Raiden, y la core actual de Clorinde, aparte de sobrecargas y electrocargados y tal, que la gente trata de jugar, el pick de Clorinde real es al final un equipo que literalmente resulta ser la misma core del equipo de Sino, pero con mayor techo y con nada de sinergias con la maestría a diferencia de Sino. Y aún así, en esto lo supera. Si ponemos el mejor equipo de Clorinde con Clorinde C2 Arma versus Raiden C2 Arma, gana Clorinde en el equipo óptimo de Furina C2, Nahida C2, Baizu Cazador de Dragones, que a Baizu ahora lo traeremos aquí a la conversación, pero Raiden funciona de manera sólida en más equipos y tiene su pick con la últimas 3 con su C3. Entonces, ¿cómo están la una y la otra? Pues bien, creo que por daño bruto de un solo equipo gana Clorinde, pero como os dije en el vídeo de comparación de Raiden versus Clorinde, que estará por aquí en pantalla, Raiden va a ser la favorita de la comunidad en general, no por el objetivo de un solo equipo, sino por la versatilidad, por el tema de que es arconte, por el hecho de que siempre vende un montón, por su historia y porque la comunidad le ha cogido un cariño increíble, y por último, porque Raiden es un personaje de los alters que hay en todos los juegos de Hoyoverse, que ya sabéis que siempre Hoyoverse tiene cierta cantidad de personajes que son sus favoritos y los repite en todos los juegos, y esto genera que el personaje sea popular dentro y fuera de Genshin Impact, por eso Acheron, por eso Raiden Mei del Honkai Impact Third, y por eso Clorinde quizá puede ser poderosa objetivamente en un solo equipo con techos pues balleneando, pero Raiden al final, aunque en ese equipo concreto no haga el mejor desempeño y objetivamente mejor equipo versus mejor equipo pierda Raiden todo lo demás lo tiene positivo frente a Clorinde. Esto es opinión personal, pero si hablamos solo de daños, pues Clorinde. Si hablamos de todo lo demás que os he explicado, Raiden. De hecho, Raiden, no sé si ponerla aquí en la tier esta de carries también por aquí. Hablando de personajes que objetivamente en daño se superan, pero en popularidad, versatilidad, que lo diré siempre y cosas así, traigamos a la mesa los carries Geo. Ha salido un gallo para el algoritmo por ahí. Vamos a traer, no sé si encuentro, si no encuentro a Noel, aquí está Noel. Básicamente, Noel podría ir más arriba porque tiene un equipo muy poderoso con Furina C2 y 2 Geos más. Además, como Noel cura todo el equipo, ya tiene muy buena sinergia con Furina. Pero obviamente Noel se ve sobrepasada en su mejor equipo por Navia y por Ito, que es una sinergia interesante como carries, mandoble, Geo y sus respectivos equipos de los tres para ver cuál es su mayor potencial. Con lo cual, Noel se podría quedar por aquí en A junto a Keqing por encima de Kirara quizá, incluso personalmente la bajaría a Mei, yo creo, pero mucha gente ama a Noel y por popularidad se podría incluso subir un poquito, la realidad es que le caería en Mei. Pero Navia e Ito les ocurre lo siguiente. Hablando de techos objetivos de Ito, tiene unos techos brutales y el techo objetivo de Ito supera, hablando de C2 y Arma, con Gorou C6, Albedo y de último un último personaje, pues o bien Song Li o bien una Fischl jugando hiperofensivo con la C4 de Gorou que cura, supera objetivamente el mayor techo de Navia. Pero Navia tiene dos números grandes y eso le gusta a la gente. Navia tiene, que es una waifu, Navia tiene, que ya le han puesto su coronita Geo y se la merece en este último evento de Simulanka de la 4.8 previo a Natlan. Y sobre todo Navia tiene esa supuesta versatilidad que nadie juega porque todo el mundo juega Navia, Shiori,
Furina, Bennett. Y sobre todo, el tema de jugar Shiori, Albedo sigue siendo más cómodo en equipos de Ito y Shiori tiene mejores sinergias con Navia porque quizá el que genere energía Albedo es interesante, pero no tanto porque Shiori genera menos, pero tiene más daño que Albedo. Y Shiori se beneficia del ataque a diferencia de Albedo y del daño infligido que te dan Bennett y Furina en los techos de los equipos de Navia. Con lo cual Navia sí caería como carry aquí bastante alto y por la existencia de Navia, dado que Navia puede jugar perfectamente los mismos equipos de Ito, es decir, Navia triple Geo, pero Ito no puede jugar los equipos de Navia, al igual que Clorinde con Raiden. Navia se queda por aquí y nuestro pana Ito pues se queda ahora mismo por aquí en ese. Como os dais cuenta, casi todos son carries y es un poco una pena. A ver, vamos a comparar más carries de, por ejemplo, Anemo y podemos traer a la mesa a Heizu. Pues bien, Heizu versus Xiao y Scaramouche le pasa lo mismo que Noel. Es interesante, a día de hoy con Furina C2, Faruzan C6 Bennett, puedes meter un puñetazo de medio millón y desintegrar salas, es muy bonito y tal, pero realmente Heizu está muy por debajo de estos dos, así que Heizu igual sería me a día de hoy porque existen Scaramouche y Xiao. Scaramouche era el rey hasta que llegó Xianyun, los techos de Xiao, Xianyun C2, Arma, Bennett, Faruzan C6 y en su defecto meter a Furina C2 en alguno de estos equipos hacen que Xiao, y lo siento mucho, supere a Scaramouche, pero entonces Xiao está un poquito más, digamos que por aquí, a la par de Ito más o menos, como el rey del mono Anemo, y Scaramouche podría caer en A o se podría dejar en S incluso. O sea, Scaramouche no deja de ser muy poderoso en sus best in slot, que son muy arriesgados, por eso el punto en contra, que básicamente son Scaramouche, Faruzan C6, Furina C2, Bennett, pero si te interrumpen en el aire porque el enemigo te mete knockback o algo así, estás done. Y en su defecto, Scaramouche, Faruzan C6, Kazuha a daño como sub DPS y Bennett, que también es un equipazo multitarget con un daño insano. A veces ocurre que vas a entrar con Scaramouche y Kazuha ya ha matado a todos los enemigos y no tiene sentido alguno. Así que Scaramouche en techo objetivo a día de hoy por debajo de Xiao, pero un personaje también poderosísimo realmente. Puse a la viajera en ese que es soporte, diría que como soporte dentro sí podría estar. Es que no se usa a día de hoy y menos ahora que saldrá Emily. Quizá la viajera la voy a poner por aquí en ese bajo y Scaramouche quizá así, algo así, o lo bajaría a muchos y muchas. Quizá os duele que ponga Scaramouche por ahí en A, pero bueno. Vamos a ponerlo en ese, no sé si ponerlo aquí o aquí, estoy todavía indeciso, luego lo revisamos. Bien, traigamos a la mesa el elemento Crío, que creo que también tiene mucho que ver, de hecho los carries Crío, Wrisley, Ganyu, Ayaka, a Wrisley a ver si lo encuentro por aquí, y a la mesa también está muy bien traer a Shenhe, que muchos preguntáis, ¿cuándo vuelve Shenhe? ¿Cuándo vuelve Shenhe? Pues no sé si va a volver, pero es que si vuelve no tiene expectativa ya de venta porque el Permafrost se lo han cargado. Así que, número 1, los carries Crío sirven para dos cosas principalmente, Permafrost, que llegó a ser en su momento uno de los dos mejores equipos del juego, Permafrost y Raiden National con Raiden C2, y como tercer equipo Raiden Hypercarry. En Inazuma eran los tres mejores equipos del juego. Se han cargado el Permafrost, en Fontaine ha habido un ratio de como 70% de abismos que no se ha podido jugar limpiamente Permafrost, y en este abismo tampoco se ha podido jugar limpio los Permafrost de Ayaka, Wrisley y Ganyu. Sí se ha podido jugar el Permafrost de Neuvillette muy bien, pero no es lo mismo, con lo cual... ¿Qué posición tienen a día de hoy? Pues bien, la de derretidos inversos, que de hecho se nota que en Natlan y con Emily quieren revivir un poco las compos de derretidos inversos sobre quemadura. ¿Esto va a ser meta o va a ser muy poderoso? Diría que cuando llegue Natlan lo poderoso va a ser realmente Kinich jugando equipos de quemadura y crepitar, o Mualani haciendo vaporizados sobre quemadura. ¿Estos haciendo derretidos sobre quemadura van a ser poderosos? A día de hoy, no. El Permafrost de Wrisley es mejor que el Wrisley de derretidos inversos muy de lejos. Lo mismo con Ganyu derretidos y Ganyu derretidos sobre quemadura. Ayaka es más para Permafrost que para derretidos porque tu ulti, como los enemigos no estén congelados, se van volando. Y Shenhe era un muy buen personaje, sobre todo para Permafrost, para derretidos inversos y para alguna otra variante de muchas cosas que se podrían jugar en Genshin, pero... si no hay Permafrost, el pick de Shenhe desaparece, con lo cual Shenhe no va a estar tan alta y los carries de Permafrost tampoco. De hecho, a día de hoy, el orden de carries de Permafrost es así, es Ayaka, Wrisley, Ganyu. En este mismo orden, porque como consigas meter toda la ulti haciendo derretidos inversos con Ayaka, también supera los equipos de Wrisley, y Wrisley requiere, que es el gran problema, de C1 y C2 para llegar a los daños o superar a Ayaka, y Ayaka con C0 ya te revienta a Wrisley sin tener constelaciones, con lo cual más valor para Ayaka, que a C0 funciona perfectamente en los mismos equipos. ¿Dónde podrían ir? Pues quizá podrían ir aquí, en ese bajo. Ya se han pasado de tier must pull, de tier god, y han pasado a ese bajo por la utilización de los equipos que nos pueden plantear en Genshin.
Quizá los derretidos inversos no están por encima de Xiao con constelaciones ni de coña. Están aquí. Ganyu tiene un punto a favor y es que Ganyu es el best in slot como sub DPS de los equipos de Grizzly y Ganyu tiene algún equipo de derretidos con Gaming que también es muy poderoso, jugando doble crío Bennett Gaming. Pero bueno, el caso es que los críos van así y la pobrecita Shenhe creo que por la utilización del permafrost se va directamente, si no a ese bajo, a A. Shenhe ha pasado de estar en God en muchas regiones a estar en A. No se utiliza a día de hoy Shenhe y no tiene cabida. Ah, mira, Shizwine, otro personaje que se va a tier Aloy. Que por cierto, no los he ordenado de izquierda a derecha. Esta sí está ordenada de izquierda a derecha. Quizás Akarosa por aquí. Esto, hablando de techos, sí va de izquierda a derecha por lo que puedo ver. Quizá hacemos así por el geo. No. Sí. Vamos a poner así por encima del geo, soporte, esto está bien así. Y el A de izquierda a derecha creo que podría cambiar cosas. A día de hoy diría que los soportes dedicados para ciertos equipos son bastante útiles y seguirán sacando soportes dedicados. Sí que se podría considerar soporte dedicado. Dehya y Zoma están bastante igual. Dehya es mejor que Zoma en aporte defensivo y demás. Que Chinkirara, creo que algo así sí que está bien. Y ya estos pobrecitos pues son carries de 4 estrellas que hasta se han visto superados, yo creo. Así está perfecto. Seguimos y ya queda poquito. Menos mal que no dura 40 minutos. Dura menos, he intentado ir muy rápido. Dejar un buen like por esto, porque creo que todos esperábamos 40 minutos de tier list y al final dura menos. Vale, Aloy es la que comanda la tier Aloy por abajo, de lo mala que es. Así que bueno, Aloy, Freminet, Dori es peor. Xinjiang es peor, Kiki Fremineta y ahí, bueno, los viajeros son peores, Amber quizá irían una cosa así, Sidwine al menos cura dentro de lo que cabe, algo así iría, algo así sería. Si bufan bastante a Yunjin, no, porque no se usan ataques normales. Bueno, algo así iría la tier Aloy. Y ahora sí están ordenados izquierda a derecha. Nos quedan muy poquitos personajes. Chevreuse la voy a incluir como soporte dedicado en A, pero creo que Chevreuse incluso la subiría a S. Chevreuse habilitando equipos de sobrecarga, haciendo de una Nilou para equipos de sobrecarga, es muy interesante. No, qué narices. Chevreuse es un soporte dedicado. Al final, Chevreuse lo que ocurre es que sí que tiene equipos interesantes y tal, pero ningún equipo es best in slot de nada. O sea, Chevreuse es verdad que mucha gente la ha querido inflar por el Raiden Hypercarry, pero la realidad es que si tienes Kazuha C1 o C2 por la energía extra que generas, o llevas Kazuha Chifos por la recarga extra que le da Raiden y lo transforma en daño, está muy bien. El Raiden Hypercarry se puede jugar con Bennett C5 o Bennett C1, y para jugar Raiden Hypercarry con Chevreuse, obligatorio jugar Bennett C6, que te consume, vamos a decir, como más recursos, con lo cual el Raiden Hypercarry convencional sigue siendo pick, sigue siendo top, sigue teniendo más techos, sigue siendo el canon, y el Hypercarry de Chevreuse es simplemente una variante para liberar Kazuha, que igual está muy bien, y el resto de sobrecargas son muy interesantes, pero no es best in slot de Arlequino, no es best in slot de Clorinde, no es best in slot de ningún otro de sobrecarga, y los equipos de sobrecarga con Jae son mejores con Chevreuse, pero no son espectacularmente mejores ni han entrado al top 10 de equipos del juego de sobrecarga, así que realmente Chevreuse se queda aquí como soporte dedicado extra. Trayendo a la mesa los electros que me falten, voy a poner los electros que me falten por aquí. Sorpresa, creo que me falta ninguno. Razor, Jae, Fischl, Lisa y Beidou. Pues bien, Jae a día de hoy se podría quedar por aquí en God bajito o en ese alto. Bueno, realmente ahora lo vamos a ver. Razor sería a me como carry 4 estrellas, a pesar de que Razor como carry tiene el Razor Thunder Fury que nos trajo Zajev, que básicamente Razor, Shinkyu, Bennett C6 y Nahida, que nos permite jugar Hyper Bloom más Crepitar en el mismo personaje, Razor triple maestría. Lisa a día de hoy, después de todos los electros que hay que pueden explotar correctamente Hyper Blooms o hacer cualquier clase de reacción, incluyendo Fischl y Beidou, Lisa aquí no cuadra muy bien, a pesar de que tiene un muy buen equipo de Hyperloom como carry en campo dando básicos y con su ulti, así que se va a tirar Aloy o se va a me bajo. Y diría yo, aquí es importante separar los soportes de los carries. ¿Hasta qué punto Jae como soporte? Porque es un sub DPS, pero a día de hoy su mejor equipo es jugarla como carry en campo, haciendo básico elemental, básico elemental, básico elemental. O con la llegada de Furina se puede jugar un Jae, Furina, Nahida, Baizu, que es el equivalente al mejor equipo de Clorinde, el mejor equipo de Sino. ¿Hasta qué punto Jae con eso y sus equipos de sobrecarga de Raiden, Jae, Xiangling, Chevreuse, por ejemplo, o variantes iguales con Jae Fischl, o el Jae Aggravate de Jae, Fischl, Nahida, Baizu, no se ven superados por otros equipos de Aggravate u otros equipos de sobrecarga u otros equipos de Hyperbloom. La realidad es que todo lo que está encima de Jae supera a Jae, así que creo que sí debería estar por aquí en Tier S.
Fischl como soporte, que es totalmente distinta a Yae, es muy buen soporte. Diría aquí que Fischl y Beidou han decaído bastante en general, hacen una función diferente, pero su utilización es parecida, y creo que podrían mejorar y estar más arriba porque se utilizan con Neuvillette. Beidou se activa con los cargados de Neuvillette. Y las dos quizá se han visto un poco más jugadas por los equipos tanto de Aggravate, aunque los equipos de Algeizam y tal no se juegan con ellas, como los equipos de sobrecarga de Chevreuse, que son nuevos también en Fontaine. ¿Esto les hace ganar más sitio y como soportes ponerlas en God? Diría que no. Diría la verdad que no. Diría que solo por el hecho de Neuvillette, es que sean tan buenas con Neuvillette es por lo bueno que es Neuvillette, pero Neuvillette la juegas con Nahida Cookie para un Hyperbloom, igual es Jesucristo. Neuvillette lo juegas con Nilou en un equipo de Bloom y juegas Neuvillette, Nilou, Nahida, Baizhu y es Jesucristo. Y no depende de Beidou y de Fischl. Así que yo diría que a día de hoy Fischl y Beidou van quedando quizá por debajo de Yae, o sea, por encima de Yae por ser soportes, quizá por encima de Ayaka incluso, y de Scaramouche, ahí, en esta tier de soportes junto a la viajera Dendro. Quizás si no tenéis muchos Dendros, la viajera Dendro sí que es muy poderosa en el lugar de Nahida en todos los equipos. Así, pues nos quedan poquitos. Layla es solo un escudo, pero por el hecho de ser escudo la pondría en A, porque igual te habilita algunos permafrost de Neuvillette free to play, o como buen escudo Scaramouche. De hecho, Layla es el segundo mejor escudo después de Zhongli del juego, con lo cual creo que se merece estar en A bajito, por encima quizá de... Bueno, es que Kirara aplica Dendro para equipos de Bloom, para equipos de Aggravate. Por aquí Layla. ¿Qué nos falta? A ver, los personajes de... Buah, Mualani. Mualani creo que la pondré en God porque es una especie de Gaming, pero de 5 estrellas, que hace su trabajo y haciendo vaporizados sus ataques normales, pero su ritmo de golpeo es como el de Gaming, quizá es hasta más lento. Así que quizá Mualani cuando salga el Arconte se coloca igual aquí como Kinich, no lo sé. No estoy seguro. Mualani creo que no voy a opinar porque puede ser muy buena, muy mala y el margen de mejor o peor es bastante diferente a la seguridad que tengo con Kinich. Tartaglia, que no lo estoy viendo por en ningún sitio. ¿Por qué no está el Tortas? No lo veo aquí. Tartaglia y Yato. Tartaglia y Yato en sí no son tan poderosos. Lo que tienen de poderoso es poder jugar el equipo internacional de Kazuha Xianling Bennett. Pero si tú a Kazuha Xianling Bennett le metes a la propia Mualani, hará más daño el equipo que jugar Tartaglia y Yato. Si tú a Kazuha Xianling Bennett le metes un Shinkyu, tienes un nacional que se baja todas las alas del abismo. Si tú a Kazuha Xianling Bennett le metes a Yelan, tienes otro nacional, Jesucristo bendito en la tierra. Y le metes una Raiden, e igual tienes un equipo de sobrecarga raro, pero muy poderoso, que igual te baja todas las alas. Con lo cual, el poder Tartaglia y Yato no son Tartaglia y Yato, son Kazuha Xianling Bennett, que a día de hoy metes eso en cualquier combinación de equipos general y revientas cualquier sala sin necesidad de Tartaglia y Yato. Realidad, a Yato le pasa, a Tartaglia le pasa lo mismo que os expliqué de Algeizam. Sorprende a la gente muy casual a C0 porque a nada de inversión te genera unos muy buenos resultados y ojo, esto es un punto muy a favor de los personajes, pero la realidad es que a día de hoy Tartaglia y Yato podrían estar aquí en ese bajo o comandar la tier de A alto, porque si hablamos de techos... Bueno, si hablamos de techos, quizá sí superan techos de Scaramouche igualmente con su equipo. Quizá ya no techos de Ito y de Xiao por la cantidad de soportes que les han puesto, pero lo justo sería ponerles aquí, por encima de Scaramouche y por encima de los permafrost que ya no se usan, no te permiten usar. Si los permafrost se usasen, Ayaka pasaría directamente a estar aquí, para quien le guste Ayaka que lo sepa. Pero sí, Tartaglia y Yato creo que lo justo es ponerlos aquí. Yo pondría personalmente a Yato por encima de Tartaglia por el hecho de A, poder jugar esa ulti para jugar permafrost y demás. B, el hecho de que Yato es más cómodo para jugar equipos de Hyperloom y demás porque te deja una fuente de hidro fuera del campo que es su ulti, que es mejor que Tartaglia. Y por último, a Yato es dejar presionar un botón y que haga... Y Tartaglia debes conocer el combo de dos normales cargado y cuándo tirar y no tirar la ulti y cuándo tirar un cargado con arcos para dejar el Riptide de los enemigos. Así que Yato por encima de Tartaglia por la simpleza y la similaridad de sus equipos. Y de lo que queda poco. Vamos a hablar ahora de los soportes defensivos que serían básicamente pues esta tier, ¿no? De Kokomi, Zhongli, Baizhu, Jin y alguna otra cosa por aquí que me faltaría como soporte defensivo. No, yo creo que los poderosos son ellos. Quizá meter a Charlotte y a Bárbara en la conversación para finiquitarlos. Vale, Kokomi... en este orden yo creo que a día de hoy, por el hecho de que Baizhu mejoró mucho por el best in slot de Clorinde, Baizhu se usa mucho con Neuvillette que está por aquí, Baizhu convea muy bien con Furina por las cargas, Baizhu convea muy bien y conveará muy bien con personajes de Natlan porque se quiere jugar equipos de quemadura y crepitar en Natlan, con lo cual para equipos generales de quemadura y crepitar que se jugarán con Kinich y personajes de Natlan, es posible que Baizhu mejore, con lo cual primero en este orden Baizhu, Kokomi, Zhongli.
Y luego Jhin, Charlotte y Bárbara. Jhin se va a ir para abajo en A. ¿Por qué? Porque existe Xianjun, que es lo mismo, pero 1000 veces mejor. Te habilita una cantidad de equipos sin sentido y te activa mejor las cargas de Furina. Las dos son muy buenas para activar cargas de Furina, pero esta señora de aquí escala con ataque, con lo cual combinaciones de equipos de Furina, Xianjun, Bennett, que Bennett bufando el ataque de Xianjun hace que de un solo tick te meta todas las cargas de Furina, principalmente en los equipos de Gaming o en los equipos de Xiao, hace que literalmente haga el rol de Jhin en todos los aspectos. Lo único que quizá Xianjun no tiene es generar partículas como Jhin con Favonius, igual genera 5 partículas con su elemental, igual tienes la C1 que en la primera rotación puedes hacer 2 elementales, con lo cual Jhin directamente desaparece, no hace nada Jhin que no haga Xianjun mucho mejor. La pondré por aquí, a la altura de Shenhe. Luego, Bárbara y Charlotte. Charlotte también la voy a traer por aquí. De hecho, junto a Jhin, yo creo, no va a meterte el cazador de dragones. Perdón, no va a meterte el sombra verde, pero va a meterte el cazador de dragones, set de instructor, que quizá tampoco viene mal. Así que Bárbara por aquí, a la altura de Dehya, Zoma, Enasi, porque es bastante interesante, no sería me. Aunque existe Kokomi y Siegewine. Y hacen un trabajo similar. Sí, lo siento, pero Bárbara se va a me. Por Kokomi. Se va a ir a me como soporte por aquí. Y por último, Charlotte. Charlotte para los permafrost de New Billet es interesante. Charlotte como healer general crío es el mejor healer crío por encima de Diona y así podemos traer la conversación a Diona. Con lo cual, Diona a día de hoy, lo siento mucho, pero se iría por aquí a me alto. Bueno, quizá Diona podría estar por encima del Ayla 100%, con lo cual se va a ir abajo por encima del Ayla. Es bastante útil. De hecho, a Diona la pondría ahora mismo por aquí, con Zoma y Dehya. Y Charlotte, por el healing absurdo que tiene, donde más funciona es en Permafrost, pero fuera de Permafrost tampoco hace mucho más, con lo cual Charlotte por aquí. Charlotte por encima de Jhin, maybe, porque igual cura muchísimo. No mete sombra verde, no. Charlotte por aquí, por debajo de Zoma, encima de Diona. Y nos queda el triunvirato de soportes defensivos. Baizu, Kokomi y Zhongli. Pues bien, yo personalmente no considero tan importantes los soportes defensivos, pero mucha gente en la comunidad, teniendo en cuenta el tema de Tartaglia y Alhaitham también que os he explicado, de menos inversión, mayor resultado y más comodidad para jugar, creo que el tema de que no te maten, la supervivencia y sobre todo el hecho de que cada región aumenta en un pico fuerte de dificultad, hará que estos tres personajes sí que sean bastante útiles, con lo cual aquí voy a hacer un ejercicio de reflexión autocrítica con la comunidad, autocrítica conmigo y reflexión con la comunidad, y creo que voy a poner los soportes defensivos aquí, por el hecho de que literalmente salvan a muchos jugadores y hacen que la propia mayoría puedan jugar equipos cómodos. Y de hecho, Baizu a día de hoy es best in slot de Clorinde, best in slot de los equipos de Sino, es una combinación súper fuerte con este señor. Baizu combina muy bien con la C2 de Nahida y Furina, que son las mejores C2 del juego. Y como digo, Baizu va a ayudar y ser bastante bueno, yo creo, en Natlan, porque se quieren jugar equipos de quemadura y de crepitar. A veces en quemadura se podrá jugar Bennett y demás, pero varios equipos de crepitar preferirán seguramente jugar Baizu para sobrevivir. Así que por aquí los personajes soportes, yo en mi opinión personalmente los soportes defensivos, literal los tres pilares de la supervivencia de Genshin Impact, yo los pondría más abajo personalmente, los pondría quizá en ese, pero bueno, vamos a hacer ejercicio aquí de autocrítica y los pondremos más alto. Nada, más carries de 4 estrellas que los pondría aquí, pues Janfei, bastante interesante como carry 4 estrellas, pero es Piro y esto es un carry 4 estrellas, con lo cual Janfei ha perdido mucho su puesto. ¿No hay más carries 4 estrellas? Bueno, sí, Yoimiya, no, mentira. A ver, carries bastante malos, pues eso, Yoimiya. Vamos a poner a KB aquí como soporte dedicado, pero al ser un carry por debajo de Mika lo pondría. Carry Piro por aquí también, estos tres carries bastante Fs a día de hoy en Genshin. Ahora hablamos de Nilou, Linei también por aquí. Vale, pues hablemos de estos carries, que son carries 5 estrellas, pero a día de hoy su tier sería casi de ser 4 estrellas. Los voy a poner por aquí, por debajo de ese. A Eula no estoy yo seguro. A los 3 carries Piro sí, de hecho Yoimiya por debajo, Linei se le infla mucho, Clice 2 no lo ha jugado nadie literalmente por la bajada de defensa y la combinación con Furina C2. Eula con su mejor equipo igual creo que la pondría aquí por debajo de los carries 4 estrellas. Igual Eula ha mejorado con Furina C2, pero no llega a la altura por ejemplo de un Scaramouche o ni siquiera llega a la altura de los Permafrost que ya no se pueden jugar. Así que Eula la pondría por aquí, por debajo de la tier de carries, soportes, o sea, perdón, de los soportes dedicados 4 estrellas. Por encima quizá de los otros soportes que ya están en desuso. Y hablemos de estos 3 carries que se ve interesante la conversación. Yoimiya súper descartada, porque el unitarget, el multitarget, lo que quieras de Yoimiya es superado ya por Jutao, por Gaming,
por Arlequino, por Klee C2, por Liney C1 o C2. Yoimiya lo siento mucho, pero Yoimiya a día de hoy, ya ahora sí de manera definitiva y después de que en Fontaine llegaran Gaming y Arlequino y la existencia de Jutao, y que Jutao se beneficia mucho más que cualquier otro personaje de la combinación de doble hidro por la consonancia y la vida y de la C2 de Furina más nuestra queridísima Yelan, Yoimiya a día de hoy se va al pozo, o sea, va a la altura de Eula más o menos. Y ahora, el eterno debate Klee-Liney. Ha aparecido una gran corriente de personas con Liney pues, que se ha impresionado de un burst interesante y de números más o menos altos, de la combinación de un equipo clave que a día de hoy es el best in slot de Arlequino de Bennett, Kazuha, Furina, Liney, pero como digo, nadie recuerda la C2 de Klee que baja la defensa de los enemigos un 23%, que esa C2 es equivalente casi a la C2 de Nahida, y el daño que puedes llegar a encontrar si combinas el sombra verde con el bufo de Bennett, con el daño que tiene Furina, y teniendo en cuenta que el mismo equipo de Liney, donde Liney trata de vaporizar, pero si Kazuha se imbuye de Pyro, cagaste la rotación, y sin embargo Klee mete tantos golpes de Pyro que la que vaporiza es Furina con todos los bufos, el equipo de Klee sigue superando los equipos de Liney. A Liney lo han inflado. Así que esto es por aquí. Klee no se usa, la verdad. Klee realmente, la realidad también de Klee es que la popularidad, como he hablado de Raiden, Clorind y demás, es totalmente nula la popularidad de Klee. Si hablamos de popularidad, Klee se podría ir directamente a Meh, y Liney sí que ha habido pues un grupo de gente que le ha querido meter un empujoncito y mira, pues Liney está interesante. Así que si vemos el factor popularidad adicional, que también es interesante para los personajes, Liney iría por aquí, por debajo de los equipos de Scaramouche en su punto óptimo, es decir, no está nada mal. Y Klee se iría a Meh alto. Pero si hablamos del daño objetivo del personaje, cosa que ha ocurrido con Navia, Itto, dado que Itto y Navia daño objetivo es mejor Itto, pero Navia está arriba, y lo mismo con Clorind de Raiden, Raiden está arriba, esto sería más justo, Liney por aquí y Klee por aquí. Pero si hablamos, o sea, si hablamos de popularidad, si hablamos de daño objetivo, Klee está por encima de Liney. Pero creo que teniendo en cuenta ese factor uso y popularidad, vamos a dejarlo así. Yo creo que así realmente es lo que todo el mundo se plantearía. Klee está por encima de Liney objetivamente hablando, pero al igual que Itto con Navia, Itto está más abajo, al igual que Clorinde con Raiden, y Raiden está más arriba. Y nos falta nada, ya hemos acabado, y al final sí va a durar 40 minutos la tier. Mona era best in slot de Permafrost, pero han nerfeado el Permafrost. Mona era muy buena en otros equipos como segunda mejor variante de Raiden Hypercarry. Si no tenías Sara C6, llevabas Mona Cazador de Dragones en el puesto de Sara, y Mona hacía un destrozo también y demás. Pero Mona a día de hoy ha caído en desuso terrible, porque ya no hay combinaciones de Nuke con equipos de Mona, y todo lo que haga Mona lo hace mucho mejor Furina. Así que Mona se va a quedar por aquí, un poco por encima de Dehya, quizá por debajo de Jhin, ya que el healing es más importante a día de hoy. Mona va a quedar por aquí. Kaeya, 4 estrellas, sub DPS crío. De hecho, esto está interesante porque a la mesa podemos traer también a Rosaria y a Kaeya. Rosaria la pondría por aquí, junto a Ganyu, ya que son interesantes las dos. Rotación de 15. Rosaria genera más energía que Ganyu. Puede llevar Favonius y lo activa muy bien. Y te da un bufo de probabilidad al equipo. Y Ganyu lo que da es un bono de daño crío al equipo y un daño como un 50-60% más alto que el de Rosaria como sub DPS, con lo cual hacen a día de un rol súper similar. Rosaria es la Ganyu free to play como sub DPS, no hace cargados ni derrite como Ganyu. Entonces Rosaria caería por aquí, y Kaeya es un peor Rosaria, la verdad que, bueno, Rosaria para derretidos inversos también muy buena. Así que Rosaria creo que se va a usar más que Shinji por el hecho de ser batería y la probabilidad del equipo y toda la historia. Y Kaeya yo caería directamente, lo pondría directamente en Meh. Quizá por aquí como soporte, por encima de los carries de 4 estrellas, porque se puede usar más que Kanda, Seongyun y tal. ¿Qué más? El Señor de la Noche, Carry Pyro. Objetivamente Diluc a descendentes, al igual que Dehya a descendentes, supera a los equipos de Yoimiya contra un enemigo, con lo cual si contamos a Diluc en equipos de descendentes con Xianyun, pues estaría por aquí, muy poderoso Diluc en descendentes, pero bastante bajito. De hecho no lo pondría por encima, bueno, quizás sí lo pondría por encima de Permafrost, por debajo de Liney, bueno, no. Si contamos Furina C2, Xianyun C2 y Bennett, Diluc descendentes supera a Liney a día de hoy. De hecho, Diluc supera a Liney, tanto bombo que le meten a Liney, pero Diluc con Xianyun Arma C2, Furina C2 y Bennett C6, Diluc supera en daño por rotación en descendentes a Liney. Así que creo que Diluc caería aquí, si hablamos de objetividad. Si hablamos de comunidad, pues Diluc quizá caería por aquí, más o menos, o incluso así.
está más... Por ejemplo, Clint no se puede jugar a descendentes también como un Diluc por el tema del mandoble y el escalado, así que por ahí. Ventolin, ¿dónde metería el Ventolin? No se usa a día de hoy, es peor que Sakarosa, es peor que Kazuha, es peor que Xianyun. O sea, hay gente que defiende a Venti y se pone agresivo en redes sociales. La realidad es que Venti no hace mucho más que no sea meter sombra verde, juntar muy mal, literalmente no contéis con que junte porque no junta. En el teatro imaginario quizá cuando hay salas de enemigos pequeños. Y sí que es cierto que genera mucha energía al equipo, pero Kazuha igual con Chifos o con la C1 que tiene 2 elementales te genera mucha energía y Sakarosa con las 3 elementales de sacrificio igual. Así que Venti lo siento mucho, pero lo pondría en A alto, quizá a la altura de los soportes dedicados. Y no sé si incluso por debajo de los soportes dedicados, porque al menos el KB Bloom es poderosísimo y se usa. Mika, como ves, tiene slot de Eula, se usa quien juegue Eula. Los equipos de Geo con Gorou, no con Navia, pero sí con Ito, se usan. Faruzan con Xiao y con Scaramouche se usa. Sara con Raiden Hypercarry y con algún equipo de Clorinde se usa. Y Chebrus en sobrecarga se usa. Pero Venti no sirve para mucho. Y por último, Kachina es exploración. De hecho, Kachina lo pondría a día de hoy por aquí, a la altura de Layla y con lo que sé de Kachina. Shiori y Albedo sería interesante hablar. Les voy a poner a la par, la verdad, porque Albedo no tiene tanto daño techo como Shiori con constelaciones, pero te genera mucha energía al equipo y 1000 veces más comodidad de plantar la flor en campo y que pegue. Pero los muñecos de Shiori tienen un punto a favor, y es que si tienes Shiori C1, los muñecos no desaparecen, pero sin embargo la flor de Albedo cuenta como estructura y te la pueden romper. Bueno, creo que Shiori también cuenta como estructura, pero no te puede romper los muñecos. Así que ellos dos van a ir por aquí en ese bajo, quizá aquí, por encima de carries, porque son soportes y son buenos para Navia y para Ito. Lo que pasa es que no se juegan fuera de Navia y de Ito, y eso también restaría bastantes puntos el no jugarse. Quizá por debajo de los carries, por encima del Permafrost y por debajo de los carries de pues Diluc, porque si Diluc Furina sí se juega, o sea, el equipo es de Diluc y le guste Diluc sí se juega. Algo así yo creo, no estoy seguro realmente. Quizá como soporte es mejor que Diluc y mejor que Linei por debajo de Scaramouche, a quien le guste Scaramouche. Pero ahí ya sería, no lo sé, no estoy seguro. Creo que por utilización variarían mucho. Como soportes estarían más o menos a esta altura, como ese bajo. No estoy seguro del todo. Por encima de los Permafrost, seguro, porque están muy en desuso. Entonces, como minimísimo y muy abajo los pondría aquí, por utilización y demás, por no ser populares. Si tenemos en cuenta el ser soportes y demás, quizá los pondría aquí, por encima de Yato y Fisher, pero bueno, ahí se quedan. Y para acabar, Sayu, nada, Sayu el mismo problema que otros personajes. Sayu peor que Xianyun y peor que Jin a día de hoy, porque Jin te activa las cartas de Furina mucho mejor, con lo cual Sayu la pondría como me a la altura de Bárbara, pues dos healers que hacen cosas, pero son peores que Jin, que Xianyun o que Kokomi. Colei, algo similar. Realmente Colei sí la pondría en A, yo creo. A Colei sí la pondría en A porque para equipos de Bloom o para equipos de rotación de 15, aunque solo tenga, creo que son 9 segundos, o creo que llega hasta 12, o no sé si son 9. No, creo que solo son 9 segundos en total de aplicación de Dendro, que es muy poco, porque tiene 15 segundos de cooldown. El caso de Colei es que es un sub-DPS de Dendro incompleto para hacer pruebitas y gratis, con lo que está por debajo del viajero Dendro, está por debajo de Emily cuando salga Emily, mucho además, está por debajo de Najida, está por debajo hasta de Baizu ya a día de hoy, porque la poquita aplicación de Dendro de Baizu contra un enemigo es suficiente para hacer al menos reacciones de Aggravate cuando juegues Aggravate puro. Entonces Colei podría considerarse muy buena por ser soporte, pero ya no estaría a la altura de la viajera Dendro, con lo cual no estoy seguro si ponerla aquí, a la par que Venti. Creo que aquí es el punto de Colei, a la par que Venti por encima de Yoimiya, Eula y demás. Y nos quedan Yao Yao, Lynette y Nilou. Vale, Nilou, por el daño que pueden llegar a alcanzar los equipos de Bloom, la combinación con Emily que la va a mejorar, el poderse jugar con un montón de personajes hidro, incluido Nubilet, levanta mucho su utilización y su techo con Nubilet. Entonces Nilou como soporte sí la pondría en ese alto por aquí, sobre todo porque sí se usa. De hecho quizá, no sé si por debajo de los soportes defensivos o incluso aquí, en ese, pero objetivamente el equipo de Nilou con Najida C2 por la bajada, no hay bajada de defensa con Najida C2, pero recordar que Najida C2 hace que 1 de cada 5 Blooms salte crítico y ves un Bloom de 60-70.000, como los Hyper Blooms. No estoy seguro de qué hacer con Nilou. El tema es que es soporte y es equivalente a Chebrus, pero más poderosa. No sé si ponerlo por encima o por debajo de los carries Dendro que están aquí o Sino. Lo que pasa es que Kinich ya lo puse aquí porque puede superar a estos de aquí. No estoy seguro de qué hacer con Nilou.
Desde luego lo pondría sí o sí por debajo de los soportes defensivos, teniendo en cuenta el tema de que yo los pondría mucho más abajo, es decir, lo pondría aquí. Creo que Nilou está bien aquí. Creo que Nilou está muy bien por los equipos de Bloom y la comodidad y el tema de que se han podido jugar más o menos limpiamente en todos los abismos. Creo que aquí está muy bien por encima de los carries. Y Mualani, ya os he dicho, no me arriesgo porque Mualani puede estar aquí junto a Gaming o mejorar a Gaming incluso. O la están metiendo algunos nerfs en la beta y podría irse como por aquí. Pero si Mualani sale como en la beta, estaría aquí, literalmente. Quizás Zhongli lo bajamos a S para que no parezca así como que tampoco hay tantísima aglomeración de personajes. Y ahora esto no es lo definitivo. Voy a ver qué cambiaría, porque a ver, la tier list de... Vamos a ir de abajo arriba. Aloy, Dori, Xinjiang, los viajeros que no sean el Dendro, Amber, Freminet, Kiki, Yunjin y Sizuan. Ah, Yao Yao y Lynette me faltaban. A ver, Yao Yao le pasa lo que os he dicho a otros personajes. Por debajo de Baizu, pues pierde bastante. En S no la pondría. En A abajo sí la pondría como healer. Y además como healer dentro. Quizá por encima de Dehya, por encima de Mona. A día de hoy quizás sí. Por debajo de Jhin, efectivamente. Aquí pondría Yao Yao. Por debajo de Jhin, por encima de Mona. Y Lynette es muy buen personaje soporte para los free to plays. Porque es una Nemo que te mete sombra verde, que genera muchas partículas al equipo y que da un bufo de ataque. Es decir, es como un triángulo, por así decir, entre Sakarosa, Kazuha y Lynette. Pero como ya se juegan Sakarosa, Kazuha, Xianyun como otro soporte a Nemo y demás, Lynette realmente sí es útil, pero se ha desplazado porque no es tan útil como un Kazuha en cualquier cuenta. Y sueles jugar, si juegas dos Anemos, en una cuenta, en un equipo del abismo Kazuha y en otro equipo Xianyun. Entonces Lynette es muy buena, pero se ha desplazado bastante. Entonces, por uso y demás, creo que Lynette caería como soporte a Nemo aquí en A, que A igual está muy bien. Diría que quizá a la altura entre Colei y Venti, la pondría por debajo de los soportes dedicados. Lynette es interesante y muy fuerte. A ver, seguimos. Ningguang por debajo de Lisa, pondría. Lisa por encima de Xiongyu, a pesar de los derretidos inversos, porque igual en vez de Xiongyu se juega Rosaria, se juega Ganyu, se juega Grizzly, se juega Shenge, así que derretidos inversos Xiongyu, chao. Lisa, aquí sí ya pondría Candace por el Candace Oasis, es un muy buen equipo y Candace tiene más utilidad que Yunjin por eso. Setos, que quedó bastante desplazado, no es malo, o sea, es poderoso, pero Noel por aquí por encima de Setos, este señor con el One Punch Man, Yanfei como Carry Piro, Thunder Fury, soporte healer, Kaeya por aquí y Klee por aceptación. La verdad es que subiría a Klee, la verdad es que Klee no es me. La verdad, después de ver todo esto y por el daño de Klee, aunque no se use, Klee sí creo que la dejaré al menos por aquí. Por su C2 y por... Bueno, mínimo por encima de los Permafrost. Y eso hace que ahora compita... Vamos a ponerla aquí, por ejemplo, a Klee. Bueno, Klee compitiendo con los derretidos inversos de Ayaka, Grizzly... En caso de que se puedan usar o se buffen en Natlan, podría superar los equipos con su C2, Furina C2, Kazuha C2 por el bufo de maestría y Bennett. Sí. De hecho, no. De hecho, es que si contamos ese equipo, es que se revienta todo esto. Se revienta hasta Linei. Quizá los descendentes contra uno o dos enemigos de Diluc no se los revienta. Quizá sí, la verdad. Pero creo que Klee va a quedar por aquí. Seguimos. Layla, Kachina. Kachina para exploración será muy fuerte, con lo cual subiría bastante. Keqing en Aggravate la voy a subir aquí a la altura de Yoimiya Eula, por encima de Yoimiya y de Eula, creo. Keqing Aggravate la voy a subir. Kachina, Diona, Charlotte, Zoma... Dehya, Mona, Yao Yao, creo que todo esto está bien. La pobre Shinji que ha bajado bastante, de hecho por debajo de Jhin yo creo, y por debajo de ella. Eula, Yoimiya, Keqing bien. Colei, Lynette muy interesantes como soportes, muy bien por encima de aquí. Venti lo pondría más abajo, es que no se usa, pero bueno, ahí está, es un arconte. Soportes dedicados, quizá Cabe, no, Cabe está aquí en Bloom. Geo, Anemo, tal y tal, vale. Tier S, Rosaria, Jae, aunque mucha gente la Simpei le guste mucho, Jae no es tan poderosa porque todos los electros que hay por encima hacen su función mucho mejor y son muchos, sobre todo desde la llegada de Clorinde. Ganyu, que como carry es peor que Grizzly y Ayaka, pero tiene su función de soporte para retiros inversos. Grizzly y Ayaka es mejor que Grizzly en todos los aspectos, pero ni se juegan ahora mismo derretidos sobre quemadura, que quizá en Atlan se juegan, ni se juega Permafrost. Soportes de Geo, Albedo, Shiori con más techo que Albedo, pero Albedo más soporte con utilidades por encima de Shiori, así que a la par, igual, no sé cómo ponerlos. Linei, Diluc, Klee, y Klee con el equipo de Klee C2, Furina C2, Kazuha C2, Bennett C6, es un sinsentido, o sea, quizás estaría por encima del equipo Scaramouche. Scaramouche, Tartaglia, Yato iguales, soporte por aquí bien, Ito como carry, Navia por aquí,
Xiao, los 3 carries que juegan cores de Hyper Bloom, que tienen techos espectacularmente poderosos, pero luego tenemos más personajes que por popularidad hacen también cosas increíbles. Nilou por aquí, Zhongli, Kokomi la bajaría aquí a ese, la verdad. Baizu es el que dejaría en God como mejor healer junto a Xianyun mejor healer, Baizu segundo. Navia, por el hecho de que Geo no se juega, la pondría por debajo de Baizu. Clorinde bien, Emily bien. Creo que a Raide la voy a poner aquí junto a Clorinde a la par a las dos. Lo que pasa que, claro, techos de Sino en su... Bueno, techos de Sino son superados por Clorinde realmente. Así que creo que algo así, muy a la par las dos. Emily creo que va a estar aquí. Lo de Emily es ser muy precavido. Aquí estoy siendo cuidadoso. Diría que Emily se va a ir a más pool en la tier junto a Yelan. Por ahora esto es que esté muy bajo, pero Emily por encima de Sakarosa. Kinnich como carry, vamos a ser conservadores y la pondré aquí junto a Navia por debajo de Baizu. Pero si realmente Kinnich con C2 puede superar al Heizam y a Tignari, Kinnich se va a ir aquí como uno de los mejores carries de todo el juego, pero bueno, seré conservador, lo pondré aquí. Jutao Gaming, creo que a Jutao la voy a bajar y la voy a poner aquí junto a Kinnich y Navia, este soporte, carry, el tema de jugar, el tema de que puedan jugarse con la combinación de Nahida, Furina C2 y Baizu, Cazador de Dragones, es un sinsentido para Clorinde. Sobre todo Clorinde C2 o C3 en esta tier no entra, pero C2, C3 porque se compara con el Raiden C3. Gaming y Mualani aquí indiscutiblemente, y no subo a Gaming a Must Pool pues porque es un carry, digo yo, y ya está Arlequino y lo supera, pero si no existiese Arlequino, Gaming sería Must Pool. Mualani creo que estará por aquí, pero Kinnich igual quizá sorprenda y mejora, o Mualani puede empeorar. Xiangling, Xinkyu, Yelan, Kuki, Arlequino bien aquí. Xianyun mejor que Arlequino, sí, porque es soporte. Quizá podríamos hacer así, Arlequino es muy poderosa, y más con constelaciones. Nubilet, mejor carry del juego. Bennett, Kazuha, quizá Bennett mejor que Kazuha, no. Por el tema de las limitaciones del healing y demás. Y Furina. Esto es la tier list actual de todo Genshin Impact. Aquí está. Un segundo a ver si puedo encajarla bien y que la veáis completa. Algo así. Bueno, me falta la tier Aloy, pero bueno, aquí doy un par de scrolls para que lo veáis. Esta es mi tier list actual de todo Genshin Impact. Los que habéis llegado hasta el final, poner Kimmich y Mualani para el algoritmo en los comentarios. Dejarme en los comentarios qué personaje de Natlan nos hace más ilusión para saber quién ha llegado hasta el final y quiénes son los verdaderos no mini-minis de la comunidad. Y dejarme, siempre de respeto y la educación, que este tipo de vídeos siempre traen un montón de... Y trato de ignorar y de eliminar todo eso para que la comunidad sea sana y que vengáis aquí a disfrutar y pasarlo bien, como realmente se debe hacer y es el objetivo real de entretener y crear contenido. Así que os leo y qué pensáis, qué mejoráis, qué empeoráis, qué cambiaríais y por qué. ¿Por qué Aloy en mejor personaje de Genshin Impact? Poquito más. Gracias. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis niños, explotar todo lo que es gratis, botón de like, suscribirse y todo lo demás para apoyar. Y chaito, que estéis muy bien, gente.